OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos junto a Damián de Glaube en un nuevo episodio de OP Podcast. Y bueno, Cali, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos con lo que venimos haciendo? Los libros de la Crujía, los amigos de la Crujía chusmeen muchas publicaciones de Compol y hoy justamente algo que vos, Cali, insistías mucho. Hoy, ¿qué hacemos? Y vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de escuchar a los demás, vamos a tratar de conversar, en realidad, ¿no? Pero hacías referencia, la verdad que estamos llegando al final, todavía quedan algunos episodios de esta tercera temporada que hemos dedicado a autores y autoras de libro. La verdad que fue un recorrido y uno va descubriendo, textos que ya sabíamos, que teníamos muchas ganas de conversar con sus autores, pero también fuimos descubriendo otros y han resultado una temporada bastante interesante. Exacto, Cali, y el de hoy, bueno, que ya ahí en Twitter, en Instagram, lo sorteamos, ha tenido su ganadora, viene bien el género femenino, se gana todo hasta ahora. Bueno, me parece muy bien. Y es justamente hoy alguien que yo conozco, que aprecio mucho, Máximo Paz, quien escribió esta obra que yo le digo que es de oratoria, alguien que tiene un desempeño académico muy bueno, que transita las aulas, pero que en las obras no deja lo que siempre decimos aquí, ¿no? La práctica, lo concreto. Claro, no los se casos. va, claro, exactamente, no se va a un análisis. Sí, estos podcasts que sirven para aprender, porque nos escuchan muchas colegas que siempre nosotros decimos, queremos que esto sirva para compartir, aprender y tener alguna devolución y que se genere una comunidad en torno a estos contenidos de comunicación política. Exacto, es una obra de muchos puntos que es interesante también luego el debate, ¿no? De los tiempos, como en los primeros tiempos de la palabra, la oratoria, el orador, los tips de la comunicación. Un saber y una práctica siempre requerida en tiempos de campaña. Así exactamente. Que, siempre, nunca tiene que faltar un especialista en estos temas. Así que bueno, si te parece, Damián, vamos a conversar entonces. Dale, hablemos con Máximo, Dale. Editado por La Crujía. Bueno, Máximo, ¿qué tal? Muchas gracias que estés aquí con nosotros. Y hablábamos un poco de comunicación institucional y comunicación individual. Y vos sacaste un libro que te preguntaremos en breve todos los datos, que lo hacemos siempre al final. Pero ya el título, la tapa, mete una bomba que venimos debatiendo acá en OP Podcast, que es hablar con los demás. O sea, no es un monólogo, es un diálogo, un ida y vuelta, una escucha también. ¿Cómo ves, después de, vos tenés mucho tiempo en la docencia, mucho tiempo en la práctica, cómo ves después de tantos años esta cuestión que titulaste, ¿no? El diálogo. Bueno, a ver, el título del libro creo que resume muy bien el espíritu del libro. Digamos, un buen orador, de alguna manera, aquel que quiere, desarrollar su oratoria personal, lo que le importa ante todo es el otro, por lo cual, cuando uno quiere, mejorar la manera en que se expresa o que, o quiere captar la atención, porque todos en el fondo lo que queremos es que nos recuerden, ¿no? Queremos que nos presten atención, queremos ser queridos, queremos ser recordados. Entonces, la única forma que eso puede suceder es si yo me fijo en el otro. Si yo dejo de ser el gerente general del universo y empiezo a empatizar, a entender cuáles son los sueños, las frustraciones, los deseos de los demás. Creo que eso es lo que intenta reflejar el título del libro, hablar con los demás, en donde la comunicación es dialógica, ¿no? La buena comunicación es dialógica, como vos decís, Damián. Entonces, yo no puedo pretender ser un excelente comunicador corporativo si no estoy prestando la atención a mi público, ¿no? A mi público objetivo, a mi grupo de consumidores. Yo no puedo ser un buen político si no escucho a mis militantes o al votante. Y así, me parece que eso es lo que atraviesa a cualquier situación. Es así como bien decís. Y ahí leyendo tu libro con Cali, que acá conduce el podcast, veíamos algo interesante y discutíamos un poquito.
El libro tiene el contenido, digamos, los puntos principales de la comunicación o de aquel que hace oratoria para que se mantenga en los patrones que, según los estudios, la comunicación indica. O sea que, tanto en la era tecnológica como, digamos, o como hace 500 años, la comunicación del individuo sigue siendo principal. Quien, como bien decías vos hace unos segundos, quien no presta atención al otro, quien no comunica, quien no trabaja su comunicación, hace que su mensaje no sea efectivo, hace que su intención no llegue y se pierde. ¿Cómo ves eso? ¿Ha pasado el tiempo y la comunicación, con todos los elementos obviamente de contexto que hay, se mantiene? ¿O hay quizás un momento donde la comunicación deja de estar presente? Bueno, vos sos un tipo que, bueno, Cari no la conozco, ¿no? Pero a vos te conozco y sé que sos una persona que ha estudiado bastante la comunicación. No de Cari también, porque está acá también, ¿no? Pero yo sé que vos lo has analizado, lo has estudiado y sabés que las tecnologías son herramientas en el fondo. O sea, una herramienta como una red social apareció en el 2007 y antes de eso no lo teníamos. La mayor parte de la gente en los 90 no tenía teléfono celular. Exacto. Había, pero era para muy poco. Por lo cual las herramientas van variando. Digamos, la herramienta, vos lo sabés, ustedes lo saben, no asegura el éxito de la comunicación. Porque es una herramienta, digamos. Es el ser humano el que pone en acto la comunicación. Vos podés tener un celular que maneja un satélite y decir una serie de gansadas todo el día que no sirve a nadie. Exactamente. Y podés tener una computadora viejita, digamos, con 4 GB de RAM, que está medio descangallada y escribe unas cosas fabulosas. O sea, la herramienta no hace a la calidad ni del contenido, ni de la información, ni de lo que sucede. Decirlo de nuevo que quiero que esa máxima quede en el capítulo. Decirlo de nuevo, que es una conclusión muy buena. No, que digo, la tecnología no es lo que define, digamos, la calidad de lo que sucede, sino que es el ser humano el que lo hace. Y en tanto y en cuanto la inteligencia artificial, que sé que es un tema que te copa también, no nos equipare y no nos supere, vamos a ser los seres humanos aquellos que definamos la calidad de lo que hacemos. Entonces creo que, digamos, los fundamentos siguen siendo los mismos. Ahora, dicho esto, obviamente las herramientas nos habilitan y nos simplifican. Como yo no sé cómo hacía para vivir sin internet, básicamente. Yo hoy puedo hacer cosas gracias a internet que no me hubieran llevado mucho más tiempo de recursos económicos en la era pre-internet. Por lo cual estoy feliz de tener una máquina con internet o un celular con internet. Está claro eso. Ahora bien, sé que eso es un driver, digamos, pero no es lo definitivo. Me parece que, volviendo al tema, la manera en que nosotros nos expresamos sigue siendo fundamental. Y tengo una pregunta, que se la hago a todo el mundo. ¿Alguna vez fuiste a un congreso, verdad? Cari también. Exactamente. ¿Fueron a un congreso? Bien, bárbaro. Fuiste entusiasmado, dijiste, uy, esto está buenísimo. La verdad que el tema está bueno, me copa, me gusta. Los temas están bárbaros. Te pasó, ¿no? Exactamente, sí. Y fuiste y te sentaste, y te pasó que alguna vez te sentaste súper entusiasmado diciendo, bárbaro, ahora arrancamos, a ver qué interesante esto. Y a los 5 minutos empezaste a pensar, ¿habrá café y media luna? Estoy lejos de las medialunas, ¿habrá suficiente para todos? Totalmente. Bueno, totalmente, ¿no? Se está tirando tal cual, se está tirando demasiado y ves la hora, exacto. A veces pasa y es un golpe feo. Claro, ¿por qué? Pero eso, ¿por qué sucede? Porque el que te está hablando, no te está hablando. El que está delante de un público, una audiencia, en el 90% de los casos no sabe hacerlo. Y no es una cuestión de que sepa o no sepa. De vuelta, no es una cuestión de información. Es una cuestión de cómo esa información se desarrolla. Cómo la lleva al acto, ¿no? La puesta en acto de la información, que es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación personal está haciendo? Entonces, por ejemplo, en el 90% de los casos nadie le presta atención a la comunicación no verbal. ¿Sí? No hay pausa, no hay silencio, no hay variación en el tono, no hay énfasis. Y literalmente la gente se aburre, se duerme, los perdés, ¿no? Entonces, digo, eso es una habilidad muy sencilla.
Eso es muy sencillo. Darle énfasis a las palabras es muy simple. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no le prestamos atención? Entonces perdemos al que está enfrente, al que está del otro lado. Bueno, creo que el libro intenta hacer un aporte desde el lugar de recordar, porque en realidad cuando vos lo lees, y creo que ustedes lo han ojeado un poco, no tenés la fórmula de la Coca-Cola ahí. Lo que tenés es una serie de historias e ideas que te refrescan, te hacen recordar temas que sí te puedan servir y que los podés usar dentro de 2 minutos. Exacto, y voy a eso justamente. Pues sí, yo lo leí, el fin de semana lo terminé. Tuve 2 sensaciones y justamente la que vos decías. Qué bueno que no me llena la cabeza a veces, como pasa, de conceptos científicos demasiado abstraídos, y me da muchos tips prácticos. Y a veces decía, bueno, también la crítica, pero acá subyace lo que tenemos de intención en este podcast en OP, que es la combinación de la academia con la calle. Vos sos un tipo de universidad, un tipo que gestiona maestrías, un tipo que tiene la academia y tuvo la habilidad de poner ese conocimiento, porque atrás de cada título del libro, de cada tip, hay mucho científico, y lo supiste explicar para que el hombre, como decimos en la comunicación, ¿no? Para que el hombre común adopte esas cuestiones. Eso me parece un valor del libro muy, muy bueno, que fue tomando todas estas cuestiones que contás, donde claramente hay mucho sustento académico, y además los que te conocemos sabemos de dónde venís, pero es concreto, se aplica a la realidad, cosa que a veces, viste, no, es muy difícil desde el aula aplicar a la calle, pero acá tiene tips muy buenos, yo lo recomiendo, porque tiene cosas como bien vos decías, parecen básicas y nos olvidamos. Y eso está muy bueno. Y ahora te llevo a las últimas 2 preguntas. En tiempos de liderazgos efímeros, de ultramediatización de todo ya, de que ya no es pasado lo que pasó ayer, sino lo que pasó hace 2 segundos, ¿cómo captamos la atención, ¿no? Hablando, cómo aquel político, líder corporativo, aquel empresario, músico o el que sea, sostiene esta atención del público, más allá de que vos das ahí algunas líneas, como para que trascienda, aunque sea un poco en el tiempo, o quede algún punto en la mente de aquel que lo escucha? Bueno, hay como vos decís, hay una serie de sugerencias, si querés, en el libro que pueden seguir. Por ejemplo, la regla de la simplicidad, la regla de los 3 mensajes, ¿sí? Después de las habilidades emocionales del líder, que están allí también descritas. Pero yo siempre recuerdo, ¿te acordás cuando antes de la presidencia de Mauricio Macri, hubo un famoso intercambio de María Eugenia Vidal con la periodista Brancatelli en la televisión? Sí, sí. Que se replicó mucho, ¿no? Bueno, y todo lo que se dijo después de ese intercambio es que todo el mundo lo recordó, porque sonaba honesto, porque la actitud de la persona, en este caso de Vidal, que después fue gobernadora, sonaba honesta, digamos, ¿no? Parecía que realmente sentía lo que decía. Yo creo que eso es una clave fundamental. Uno puede decir, estoy contento de estar acá, o estoy emocionado de estar acá, y tenés una voz que parece que estás en coma, ¿viste? O sea, si vos le vas a decir, estoy contento de estar acá, y la verdad que tenés que transmitir eso, primero deberías sentirlo, deberías ser genuino, y segundo lo deberías transmitir. O sea, no hay manera sino de que vos te apropies del texto. Vos el texto te lo tenés que apropiar de alguna forma, tenés que hacerlo tuyo, y al hacerlo tuyo lo tenés que convertir en otra cosa. Si vos no te involucrás con lo que estás diciendo, perdiste. Hay una regla también que está allí dentro del libro, que dice que si vos cuando estás hablando te aburrís, imagínate la audiencia. Exacto. Entonces, vos no te tenés que aburrir. Yo admiro mucho a un orador motivacional que se llama Anthony Robbins, vos lo conocés. Bueno, el tipo realmente es vos sabés que él en realidad es un experto en oratoria persuasiva, no es solamente un tipo de autoayuda. Él ganó todos los campeonatos de Estados Unidos de oratoria persuasiva que podía haber cuando era chico. Y luego se juntó con alguien de autoayuda y generó, digamos, su modelo. Pero el tipo tiene una emoción, transmite una emoción, un compromiso con lo que hace, y eso es lo que hay que lograr.
Como yo me paro frente a la audiencia y no estoy comprometido, y la verdad que perdí antes de empezar el partido. Muy bueno, es una gran máxima. Y bueno, justamente hablando de máximas, Máximo, contanos, aunque nosotros en la intro ya hablamos, lo comentamos, el libro, como dónde está editado, dónde lo buscan, el nombre, todo lo que vos quieras de la obra, este es el espacio. No, gracias, Damián, gracias. Bueno, el libro se llama Hablar con los demás, lo editó la editorial Crujía, que vos sabés, es un tipo de comunicación, que es una de las editoriales tal vez más interesantes de la región. Es argentina, pero tiene presencia regional, así que la gente de la Crujía lo publicó, tanto en formato de papel como en formato ebook, está en Baja Libros también. Así que ese es el texto. Como vos decías muy bien, es un libro para todos, porque aquellos académicos o la gente que quiere utilizar la universidad puede. Yo es muy loco, te cito a Wittgenstein, te cito a Foucault, te cito a cualquiera de los que están asociados a los temas, digamos. Porque en algún punto mi esfuerzo fue, como vos dijiste, que si alguien lo quería utilizar como texto académico, pudiera. O sea, que hubiera un sustento, que no fueran ideas de Máximo Paz, nada más, sino que tuviera una base de algo. Y luego, hay un montón de personas de todas las edades, géneros y situaciones, que les gusta la oratoria, o les interesa el tema, que también lo puedan leer. Por eso, tiene esa particularidad que algún otro autor también lo hace, de cada tema presentarlo a través de una historia, o una anécdota. Y creo que eso lo hace más ameno al libro. Digamos. A veces leer un libro muy técnico es aburrido, o no nos invita. Yo tengo el libro, tengo Netflix, tengo La Casa de Papel, y bueno, la verdad que me miro a La Casa de Papel, y dejo el libro al lado. Pero si tengo una anécdota personal, emocional, emotiva, humana, me invita a continuar, ¿no? Un poco la estrategia fue esa. Así que es un libro multisegmento. Académicos, sí. Personas que de cualquier raza, tipo, color, edad y género, también, digamos. Así que ese fue el espíritu. Me alegra si lo logramos. La verdad que fue un esfuerzo grande, porque cada vez que escribía decía esto, a ver, primero, ¿se entiende? Segundo, ¿es divertido? Y tercero, ¿tiene un sustento académico? Tenía que cumplir por cada parte esas tres premisas. Así que bueno, nada, fue un viaje interesante. Buenísimo, Máximo, te agradecemos el tiempo con nosotros, y como decimos siempre, bueno, tienen el podcast, busquen el libro, aprovechen que está muy bueno, tuvo muy buena, hicimos un sorteo, un ejemplar que tuvimos mucha demanda, así que vamos a ver si generamos otra ahí con la gente de la Crujía. La verdad que es un gusto, Máximo, y bueno, te saludo, quienes compartimos aula con vos sabemos de lo buen docente que sos, cómo incentivás al estudio de la comunicación, así que agradecidos por este espacio, che, un saludo muy grande. Van a pensar que como somos medio amigos, por eso lo habían del libro. Yo te agradezco a vos, Adrián. Fue bueno y me aprobó, así que somos gentiles acá en el podcast. No, Damián, aparte de habernos encontrado en las aulas, es un gusto que hoy vos me des el espacio. Y vos fijate lo que es esto, ¿no? Lo que son los roles de la vida. En un momento, a mí me tocó, digamos, compartir mis conocimientos con vos. Y hoy vos me das el espacio para que yo pueda compartir con las personas algo que es muy mío, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que hay que portarse bien para sacar provecho, quiere decir que uno tiene que hablar con los demás. Exactamente. Y que verdaderamente cuando uno habla con los demás tiene que mostrar. Y generamos esta comunidad. Así que, Máximo, un gran saludo, un abrazo, y bueno, como todos, escuchen el podcast y vean el libro, que está muy bueno. Bueno, Cali, puntual, ida y vuelta, casos, polémica, muy interesante. Muy interesante, yo creo que es de esos podcasts que gusta escuchar y que seguramente alguien que le interesa específicamente la materia lo va a escuchar varias veces, pero una conversación muy atractiva, y además siempre tenemos la instancia, como decimos, esta tercera temporada, tenemos el podcast y el que quiere ir al texto va directamente a buscar el libro. Que es un libro muy ameno, muy puntual, con muchos y muy buenos títulos, tips, así que vayan, está muy interesante. La Crujía, y hoy con Máximo Paz. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.